Hola, de vueltas por enésima vez con la leyenda negra o contra la leyenda negra contra España. Estamos hablando a principios de 2024, exactamente 26 de febrero de 2024. Últimamente, últimos 5, 6 años, tenemos una serie de libros y películas y vídeos que tienen que ver con, sin una defensa de España o de la hispanidad o de la iberofonía, pues al menos un ataque contra la leyenda negra que a su vez atacó a España, el Imperio Español, la monarquía hispánica. Tenemos libros como el de Pedro Insua, de España y sus fantasmas, María Elvira Rocabarea, de Imperiofobia, y la leyenda negra, de la misma autora Fracasología, de Marcelo Gullo Modeo, la trilogía Madre Patria, Nada por lo que pedir perdón, y lo que América debe a España. Asimismo, el trabajo de la película plasmado en el libro España, la primera globalización, de José Luis López Linares. ¿Estamos ante una moda? Bueno, la mitad o la mayoría de estos pensadores, o algunos de ellos, o al menos Pedro Insua, pues tienen una base en Gustavo Bueno, España frente a Europa, de 1999, y España no es un mito, de 2005. Al punto de que pareciera que todo esto fuese una moda intelectual de principios del siglo XXI. Lo que pasa que un servidor ya se dio cuenta al escuchar vídeos de Julián Marías o de leer a Julián Marías, pues que reconocíamos en Julián Marías, muchos contenidos que ya habíamos escuchado o leído en Gustavo Bueno Martínez. Lo mismo pasó al conocer el debate intelectual potente entre Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz, pues algunas de sus tesis también ya nos sonaban porque las habíamos oído o leído en los autores anteriormente citados. Por cierto, un debate Claudio Sánchez Albornoz, Américo Castro, que cabe recuperar, que cabe exponer, que cabe analizar, que cabe criticar. Y también nos hemos dado cuenta, a revisar muchas entrevistas realizadas a Camilo José Cela, no nos referimos a entrevistas coloquiales o televisivas, de un tono a lo mejor fácil, sino realmente entrevistas intelectuales. Y es que Camilo José Cela, en las entrevistas que le hacían canales televisivos americanos, pues tenía otra actitud. Más intelectual, más rigurosa, más seria. Y podemos destacar, por ejemplo, el canal Soler Media. Son entrevistas casi todas posteriores al Premio Nobel concedido de Literatura, o sea, a partir de 1989, principios de los 90. El caso es que hemos encontrado un Camilo José Cela defensor del papel de España en América, pero una defensa con razones y con datos. Nos hemos encontrado un Camilo José Cela desmitificando la leyenda negra contra España. O sea, que sea o no sea un buen editorial actualmente, no es un invento del siglo XXI esta reacción contra la leyenda negra contra España. Algunas voces ya se alzaron. Asimismo, reconocemos en Cela el elogio al español en el sentido de que se puede, está hablando a principios de los 90, se puede viajar por más de medio mundo simplemente con el idioma español, y ya predecía que todavía más en el futuro por la difusión, la expansión que va a tener la lengua española. Y ciertamente así está siendo de momento. Llega a decir incluso que la lengua española es una fuerza de la naturaleza. Incluso propuso hacer un diccionario total del español. Claro, para eso hacía falta mucho dinero puesto por los estados, por las instituciones, y él dice, bueno, mejor emplear el dinero en esto que en otras cosas. Dice que haría falta un equipo de filólogos, que en realidad ya se tenía y se sigue teniendo. Simplemente haría falta una organización unificadora. Ya Camilo José Cela explicaba las universidades españolas en América y decía que nunca encontraremos epítetos suficientes para catalogar la lengua española, la literatura española de los siglos XVI y XVII. Considerando al Quijote el libro más pasmoso, en cuanto perfecto, de toda la literatura mundial, lo que colocaba y coloca a Cervantes como un autor sólido, tan sólido que ha resistido el paso
y la obra de los cervantistas. Bien, entremos en materia, aunque hay que retrotraerse 10 años al 5 de julio de 2014. Vamos a exponer nuestra reacción al vídeo titulado La creación de Estados Unidos según Zunzunegui. Esto es en el canal Eddie Warman, 5 de julio de 2014, sobre Juan Miguel Zunzunegui, 1975, mexicano. Y nosotros le decimos, y le escribimos en su momento en los comentarios del vídeo: Zunzu. Los españoles que llegaron a esa parte del mundo conocida hoy como México no eran medievales, eran ya otra modernidad, distinta a la capitalista anglosajona. Una modernidad que constituyó el primer imperio global de la historia. Y es que dar la primera circunnavegación al planeta, eso no es de medievales. Una globalidad, la hispánica, con un cerebro que tenía 4 partes, no tenía 2, tenía 4 partes. Bueno, tenía más partes, pero 4 partes principales. La Universidad de Salamanca, la primera academia de matemáticas del mundo, el Escorial, con todos sus sabios, y la Casa de Contratación de Indias, en Sevilla, con todas sus notas geográficas que iba recopilando de los marineros, los navegantes que llegaban a Sevilla. Y es que, como muy bien ha explicado Carlos Madrid, sin los avances en el siglo XVI en España, en descubrimientos, en cosmografía, en el método experimental, no se hubiese dado posteriormente en el siglo XVII centroeuropeo la revolución científica. Se dio porque ya hubo aquí en España una pre-revolución científica. Añadimos nosotros el caso de Antonio de Lebrija. Sí, Antonio de Lebrija. Lo de Nebrija es un barbarismo. Y todos sus estudios gramaticales. No solo en lengua castellana, que estaba transitando hacia lengua española, sino sobre todo en latín. También en la España esa de finales del XV y principios del XVI, el anterior protoajedrez se convirtió en ajedrez aquí, en España. Una modernidad, la hispánica, capaz de hacer en México, en la Ciudad de México, una de las principales ciudades del mundo a principios del siglo XIX. Por eso Humboldt, el germano Humboldt, se quedó alucinado cuando llegó a México. Se quedó alucinado de su alto nivel de vida en comparación con Londres, en comparación con París, en comparación con Berlín. Y encima con apenas esclavos en comparación con lo que estaba pasando en Estados Unidos. Y todo esto y más cosas no se logró por improvisación o desmadre a la española, expresiones de Zunzunegui. No, se consiguió por y con cierto ejercicio de racionalidad. En 1800, el virreinato de Nueva España era un lugar próspero donde vivir. Si 214 o 224 o 234 años más tarde no lo es, un lugar súper próspero donde vivir, la culpa no es de los españoles, mexicanos y por extensión resto de americanos. Asuman su parte de responsabilidad si la tienen y asuman su parte de irresponsabilidad si la tienen. Repito, porque si 224 años después, a partir de 1800, no se vive con prosperidad en ciertas partes de América, no es por culpa de los desmadres, de las improvisaciones, de los desmadres a la española, de los españoles de 1800. Ante esto, porque fue un escrito que puse en el comentario al vídeo protagonizado por Zunzunegui, pues me respondió @FernandoValle7172 lo siguiente: que seguían siendo medievales porque los españoles, porque replicaban el modelo de los estamentos medievales, clero, nobleza y siervos. El imperio español se derrumbó por su economía basada en una especie de feudalismo y actividades económicas basadas en materias primas y no en avances tecnológicos, científicos ni laicos, a diferencia de otros países europeos. A lo que contesté por escrito lo siguiente: que en la América-España o la España-americana no había siervos, sino había súbditos del imperio español, de la monarquía hispánica, con las mismas normas de los que estaban en la península celtibérica. Incluso allí gozaban con las leyes de Indias.
unas normas que les protegían. Incluso se implantó la jornada laboral de 8 horas en las zonas de las minas, y eso ocurrió más de 325 años antes que la ley de 8 horas en España, en la España peninsular. ¿Y eso es medieval? Y en la Edad Media los súbditos iban a grandes hospitales libres y gratuitos, podían ir a universidades con cátedras de las lenguas autóctonas. ¿Eso es medieval? Porque en América sí podían. Y ya hemos dicho que el alemán Humboldt, cuando viajó a la Ciudad de México, escribió y reconoció que el nivel de vida en Ciudad de México era superior al de París, Londres y Berlín. ¿Eso es llevar una vida medieval? Lo del Imperio Español no fue ni feudalismo ni capitalismo, ni tampoco protocapitalismo, como comenta este comentarista y otras personas. Ni feudalismo, ni capitalismo, ni protocapitalismo. Fue otra modernidad. Otra globalización que duró 300 años. Por cierto, más que las escasas décadas que duró el Imperio Británico en el siglo XIX. Ese sí, el campeón en cuanto a maquinarias estatales de matar, de aniquilar al otro, tras explotarlo al máximo. Y sí, esa otra modernidad, globalización que fue la hispánica, fue superada por el capitalismo, porque a los capitalistas protestantes nadie les ganó en aplicar su metodología con toda la crueldad que necesitaban. Pasamos a otro punto. En diciembre de 2023 también nos llegó la noticia de que Marvel pues arremete de nuevo contra España. Otra vez Marvel, otra vez Disney, otra vez Hollywood, alimentando la mala imagen de la historia de España, arremetiendo contra España, cuando realmente Estados Unidos le debe mucho a España. Y esta vez van, contra españoles en general, de que somos unos genocidas que arrasando tribus en Nueva York. Españoles arrasando tribus en Nueva York. Y también van por la reina Isabel la Católica, que la ponen de egoísta, de ávida por el poder. ¿Pero esto dónde? Esto ha sido en el 6º episodio de la serie ¿Qué pasaría si?, donde aparecen las tropas españolas asentadas en territorio americano, arrasando, masacrando tribus, lo que sería el último empeño de Marvel por representar a los españoles como crueles genocidas. Y encima achacándoles a los españoles acciones que en realidad realizaron los colonos británicos, los colonos holandeses. La guionista se llama A.C. Bradley, @T.Bradley, y muestra y exhibe sin tapujos una ignorancia supina al poner soldados españoles en Nueva York, porque no difunde la destrucción de humanos perpetrada por los primeros británicos, suelo americano, posteriormente con los ya independizados estadounidenses, siglo XIX, siglo XX, porque no difunde lo que hicieron los belgas en el Congo. Asimismo exhibe ignorancia y mala leche al poner la reina Isabel la Católica como una figura siniestra, cruel, egoísta, ávida de poder, cuando en realidad Isabel se preocupó por los indígenas, se encargó de desarrollar las leyes de Burgos, promulgadas ya en 1512, que vendría a ser casi una primera declaración de los derechos humanos, bajo la actitud hacia el mestizaje, que luego se llevó a la práctica, lo del mestizaje. Vamos a ver, Ashley C. Bradley. Tus antepasados no se mezclaron con la población autóctona. Tus antepasados, Ashley C. Bradley, los masacraron, se los cargaron. Ashley C. Bradley, ¿de qué te ha servido estudiar relaciones internacionales o qué tipo de relaciones internacionales has estudiado? Ashley C. Bradley, ¿tienes toda la culpa de lo que guionizas? ¿O eres víctima también? ¿O te salva que eres un producto de los estudios en literatura inglesa en Boston College? ¿Te salva que eres un producto posmoderno de los estudios culturales en Estados Unidos, en titulaciones como maestría en Bellas Artes? Estudios culturales en Estados Unidos donde llegan a tener asignaturas tituladas como Lo colonial en Latinoamérica. Colonial y Latinoamérica. Ashley C. Bradley, tranquila, todavía te puedes curar. Vente a Almería, vente a Teruel, vente a Ecuador, come una buena ración de tortilla de patatas,
bebe un buen gazpacho y te curas enseguida. Mientras tanto, te invito a visionar mis vídeos sobre hispanismo y civilización hispánica, en los que aprenderás, por ejemplo, la labor indirecta que tuvo Isabel la Católica en el juego del ajedrez, en que lo que ahora llamamos dama o reina tenga no solamente un movimiento igual que el del rey, de pasito en pasito, de casilla en casilla, sino un movimiento que sea igual al de la torre y el alfil. Fue entonces, le dio tanto poder, y con un nombre femenino, la reina, la dama, porque era la imitación del modelo que tenían de entonces de mujer inteligente, que era Isabel la Católica. Y ya para finalizar este arranque 2024 tenemos a Urtasun. Flamante ministro de Cultura desde 21 de noviembre de 2023, Ernest Urtasun Domènech, otro experto en relaciones internacionales. ¿Qué pasa con esta titulación de relaciones internacionales? Yo creía que podía servir de cultura general, con ciertos conocimientos de geopolítica, que es la base, pero parece ser que es una titulación muy peligrosa estas relaciones internacionales. Pues acabar con el cerebro posmodernizado. Pues bien, cuyas funciones del ministro de Cultura son, entre otras, la promoción y difusión del patrimonio histórico español, de los museos estatales, de la creación literaria, de las actividades cinematográficas y audiovisuales, así como la promoción y la difusión de la cultura en español. ¿Y cómo ha empezado a llevar su tarea? Bueno, para empezar, lo segundo fue borrar cierto tuit, que fue lo primero, al darse cuenta que no sabía escribir, porque se lo recriminaron otros. Lo siguiente fue comparar el imperio español con el colonialismo belga. Pero vamos a ver, es que no sabemos cómo catalogar esto, si como una exhibición de ignorancia, de mala idea, de una exhibición de cuán ideologizado está el cerebro de Urtasun. Vamos a ver, Urtasun, a ver si te enteras, resumiendo. El imperio español, con todas sus sombras, que las tuvo, el imperio español con todas sus sombras fue un imperio generador. ¿Generador de qué? De hospitales, de universidades, de civilización, de leyes por los derechos humanos. Es decir, generador de toda una civilización hispánica. ¿Y qué fue? Generador de mestizaje. ¿Y qué fue el colonialismo belga? Pues fue la exposición más bestia, más extrema en África de colonialismo, sintetizado por engaño, más máxima explotación, más genocidio, más amputaciones de manos. Es decir, un imperio con acto de imperio destructor, pero destructor no como adjetivo metafórico, literalmente destructor de los recursos humanos de otros países y de los cuerpos humanos de las personas a las que se somete. Y decir que el colonialismo belga es algo parecido, una analogía con lo que pasó en América por parte de España, es no tener ni la más remota idea. Algunos dicen, explico a Estados Unidos, yo pago mis impuestos. Aquí podríamos decir, con mis impuestos no pago a ignorantes. Ignorantes como Ernest Urtasun Domènech, nacido en Barcelona en 1982, y aunque parece ser que estudió en el liceo francés, pues su crianza, su adolescencia, su juventud, aconteció en la Barcelona de los 80, de los 90 y de principios del siglo XXI. Quizá entonces se ha embebido de esa atmósfera que hubo y parece ser que siguió habiendo cada vez más en Barcelona, esa atmósfera súper educativa en Cataluña que concibe al Estado español como un Estado represor, un Estado colonizador, al punto es que se creen que Cataluña también sufrió ese colonialismo en un principio castellano, luego ya españolista. Bueno, un Estado represor, colonialista y genocida. Esa es la atmósfera vivida en Cataluña, pues es la que tuvo Urtasun. A ver si al final Urtasun va a ser víctima también. Su ignorancia, él no tiene la culpa. Es producto de esa atmósfera de la supereducación en Cataluña. Está el tema de la descolonización de museos que ha puesto Urtasun encima de la mesa y se puede hacer una crítica racional,
pero quizá poniendo ejemplos no es el mejor, el señor Urtasun, porque es que nos ha dicho que La Dama de Elche es una obra de colonialismo, es una obra colonial. Es una pieza íbera que está dentro de un marco colonial y hay que sacarla de ese marco colonial. De verdad, sinceramente, no estamos en ironía, con este ejemplo de Dama de Elche no estamos entendiendo nada. No nos resulta el mejor ejemplo para entender el tema de la descolonización de museos. Y es que el actual ministro de Cultura de España, ahora en principio de 2024, desde el 21 de noviembre de 2023, afirma que las colonias españolas podrían haber empezado mucho antes de 1492, incluso en el siglo V antes de nuestra era. A ver si al final va a tener razón Claudio Sánchez Albornoz de que España es eterna, de que España empezó en Altamira. El Homo antecesor era un ser colonizador que luego fue colonizado. El arte íbero no surgió de la nada. Vale, tiene influencias de otros pueblos del Mediterráneo. Pero si La Dama de Elche es un caso de colonialismo español, lo que no entendemos es, sin ironía, es que no entendemos, si los íberos fueron colonizados o colonizadores, o recibieron influencia de otros colonizadores, fueron conscientes de que estaban colonizados y quisieron descolonizarse y no pudieron por la romanización. ¿A qué país hay que devolver La Dama de Elche? ¿O se soluciona todo poniéndole una pegatina que ponga pieza colonial, pero de colonizadores o colonizados? Mientras se resuelve el misterio, ¿qué podemos afirmar? Que somos íberos, que somos celtíberos. Y también tenemos el caso de Mercedes Milá y Hernán Cortés. En este febrero-marzo de 2024, en Televisión Española, TV1, pues están realizando un programa semanal para localizar, preguntando a la gente y votando quién es el mejor español o española de la historia. Ya se han finalizado las 5 primeras fases, los 5 finalistas, y está Lorca, está Isabel la Católica, está Colón, está Cervantes y está Ramón y Cajal. Pues bien, bueno, aquí mi opinión no importa absolutamente nada. Evidentemente los 5 son relevantes. Quizá Cervantes está claro que entre los escritores potentes no españoles, y españoles también, lo sitúan como uno de los escritores más potentes por la obra El Quijote, pero claro, lo mismo no podemos decirlo sobre Lorca. No está considerado unánimemente como el mejor poeta en general. Entonces quizá echemos en falta pintores como Salvador Dalí, como Velázquez, como Goya, como Picasso. Quizá uno de estos dos últimos, Goya o Picasso, debería estar entre estos 5. Personalmente, Colón, sus méritos, todos los que se quiera, pero lo enmarcaría el pack con Isabel la Católica, pues ya estaríamos con los méritos de Colón. A Lorca, por muchos méritos líricos, intelectuales que pudo y tuvo, pues pondría a otra persona, quizá Gaudí, Goya, Picasso, etc. En este programa quizás se olvidaron de uno de los españoles que más cosas ha hecho, pero no por eso lo convierte en el mejor, si acaso el peor, Simón Bolívar. Simón Bolívar fue español y Simón Bolívar hizo muchas cosas. Claro, a lo mejor fue el traidor más grande a España, ¿no? Bueno, el caso es que este programa tiene unos periodistas, tiene unos comentaristas que realizan una exhibición de sus puntos de vista sobre el orden de estos candidatos. Pues cuando Mercedes Milá, que para quien no la conozca, ha sido una de las periodistas más importantes de España y una persona grande, pues tiene momentos de brillantez, momentos de normalidad y momentos que debería autoanalizarse para no repetir los errores. En su larga trayectoria ha tenido los 3 momentos, y uno de esos momentos en los que nunca es tarde para aprender, Mercedes Milá, todavía tienes una asignatura pendiente llamada Historia de España, porque le preguntan, la conductora del programa le interpela: Hernán Cortés, ¿héroe
o villano. Bueno, pues ella es tajante y dice textualmente lo siguiente: Hernán Cortés, héroe, fue un asesino impresionante. Villano, villano, villano. Bueno, eso fue una exhibición de lo que tenía en su cerebro la leyenda negra antiespañola en su estado más puro, más impuro, más contaminante, más dañino, y se quedó tan ancha. Lo malo de algunas personas cuando exhiben su... Aquí no sea ignorancia, es que fuese ignorante debería haber dicho: suspendo el juicio porque no tengo conocimientos suficientes para saber la heroicidad o villanía de Hernán Cortés. Quizás desde su punto de vista me inclinaría a decir que de héroe tuvo poco, desde su punto de vista. Pero fue tajante, dijo: fue un asesino impresionante, villano, villano, villano. En ese momento otro de los comentaristas era el antiguo político Margallo, que para lo que son los tiempos televisivos, que uno no se puede enrollar en televisión, pues fue al grano y en pocos segundos supo decir: eso es un error histórico, Hernán Cortés con apenas 600 hombres realizó la conquista y entonces fue ayudado por todos los pueblos que estaban oprimidos por los mexicas, oprimidos por los aztecas. Y una vez que eso empieza a funcionar, pues se hicieron hospitales, se hicieron universidades, y ni punto de comparación con lo que hicieron los ingleses más al norte. Más al norte y más al este. Pues bien, en pocos segundos no da tiempo a decir mucho más. Bueno, también dijo que la Ciudad de México pues fue una ciudad tan o más importante que las mejores de Europa, a principios del 19. Y ante esta explicación, buena explicación en poco tiempo, pues Mercedes Milá, en vez de quedarse callada procesando lo que estaba diciendo otra persona, porque quizás hasta tenía razón, pues entonces uno calladito, calladita, muchas veces estamos más guapos. Pues no, va y suelta. Entonces, ¿por qué se cargaron a todos? Mercedes Milá no se entendió nada. ¿Por qué se cargaron a todos? Se cargaron a todos. Como hemos dicho, Mercedes Milá, nunca es tarde para aprender, historia de España, y a ver si tu cerebro entonces empieza a funcionar de otra manera. Lo gracioso es que eso fue sobre febrero, y el último programa que vi, lo vi ya empezado, pero Mercedes Milá ocupaba de entre 50, bueno, no los 50 últimos, son 5 capítulos, 5 episodios, no sé si en cada uno analizan las 50, pero entre la tanda de lunes pasado, pues Mercedes Milá, ya no me acuerdo si estaba la 10ª, la 11, la 12 o la 15. Entonces podemos extrapolar que a lo mejor entre los 250, Mercedes Milá que está para los españoles. La 50, la 60, la 80. Bueno, ni entramos ni salimos en esa valoración, será por sus méritos periodísticos, pero en tal caso se puede ser una persona relevante en España y ser un ignorante de historia de España. Quizá Mercedes Milá haya visto muchas películas estadounidenses, como la última que he visto, que lamentablemente no me acuerdo el título, entonces lo que voy a decir, pues mira, no servirá de nada, porque me apunté la frase en cuestión para ser literal y no tergiversar. En ese momento, cuando me la apunté, tenía claro el título de la película, ha pasado ya más de una semana y no me acuerdo del título. No es Ultimátum a la Tierra, que también hacen ahí una frase muy parecida a la que voy a decir ahora, fue otra, pero bueno, creedme de que no os estoy engañando. Lo he oído en una película estadounidense. ¿El qué? Pues en un contexto de invasión extraterrestre, ante el inminente o posible contacto extraterrestres, pues hay un personaje, un protagonista que dice: a ver si va a pasar como cuando Colón y los incas. Claro, eso es lo que tienen en la cabeza muchos estadounidenses, Colón y los incas. Hombre, claro que Colón no fue un santo, claro que Colón hizo de las suyas, por eso cuando volvió a España, pues Isabel Católica le leyó la cartilla, le pegó el broncazo, y a partir de entonces Isabel Católica desarrolló que se promulgasen leyes en defensa de los... Claro, los llamaban indios porque seguirán, en un principio estaban en las Indias. Por cierto, en España, la España peninsular, nunca se llamó a lo que llamamos América. En un principio se llamaba las Indias y luego se llamó el Nuevo Mundo. Bueno, pues
Los habitantes del Nuevo Mundo, como iban a ser, estaban siendo parte integrante de la monarquía hispánica, eran súbditos y tienen que ser tratados como tales. Porque tenían alma. Y tienen alma porque tenían sintaxis. La importancia de la gramática. Si tienes gramática te van a tratar como los demás. Pero la frase que salió en la película ante un posible contacto extraterrestre-terrestre es: vete tú a saber si va a ser un contacto como el de Colón y los incas. Tanto por hecho que Colón se cargó a todos los incas. Pues ¿por qué no dicen en la frase: vete tú a saber si el posible contacto extraterrestre-terrestre va a ser un contacto como el que hubo entre los ingleses y los británicos cuando llegaron a lo que llamamos Norteamérica, lo que ahora llamamos Estados Unidos, con su política de el mejor indio es el indio muerto? ¿Por qué no dicen eso en la película? Bueno, frases de estas encontraréis en muchas películas estadounidenses y lamentablemente a lo mejor hasta españolas, o en artículos con contenidos de personas relevantes en su campo, teniendo sus luces y sus sombras, como Mercedes Milán, que nunca es tarde para aprender tu asignatura pendiente, Historia de España. Y hablando de lo del mejor español o española de la historia, podría estar en la lista Averroes y Maimónides, podrían estar entre los mejores españoles de la historia. Podría considerarse a Octavio Paz, uno de los mejores españoles de América, de la historia. A Frida Kahlo, una de las mejores españolas de la historia. A Víctor Jara, uno de los mejores españoles de la historia. A Salvador Allende, uno de los mejores españoles de la historia. Solo tiene que haber nacido en la península celtibérica para ser un mejor español. En fin, Isabel Católica es una buena candidata, Cervantes es un buen candidato, Ramón y Cajal es un buen candidato y Simón Bolívar es un buen candidato, de los que han hecho mucho siendo español, pero en este caso mucho contra España. Por cierto, para ser el mejor español o hayas nacido donde hayas nacido, tienes que ser un contribuyente. De nada sirve llevar banderitas de España, llevar pulseritas de España, o ser americano y hablar mucho de la madre patria, pero evadir impuestos. Por eso muchos de los deportistas que hacen virguerías o no tan virguerías financieras para no tributar en España o tributar menos en España, ninguno de esos puede ser candidato a uno de los mejores españoles. Por eso otra posibilidad de mejor español pues sería cualquier español al azar o cualquier americano de habla hispana al azar, siempre y cuando no sea un defraudador de Hacienda, no tenga delitos. Cualquier persona al azar, miramos en las antiguas páginas amarillas, ya no sé si existen las páginas amarillas, cualquier español al azar o cualquier americano al azar, mientras no haya cometido delitos, o sea un defraudador, es candidato a ser el mejor español o española de la historia. Para continuar con esta temática de la leyenda negra o contra la leyenda negra en el tránsito 2023-2024, pasamos a continuación la entrevista que nos realizó Adrián Suárez. Mi nombre es Javier Lario Guzmán, soy profesor en el Departamento de Humanidades del Colegio SEC Alborán y, bueno, algunos conocimientos históricos tenemos, siempre me gustaría tener mucho más, y en Historia del Mundo Contemporáneo era clase en primero de bachillerato y gustosamente voy a contestar de forma sintética, por el tiempo y por ignorancia de uno mismo, preguntas que me van a formular sobre la leyenda negra. Supuestamente verdadera sobre la monarquía hispánica, pero que en realidad es falsa, sobre cuestiones muy negativas acerca del Imperio Español. ¿Qué cosas negativas? Bueno, que cómo expulsamos a los judíos, a los moriscos, que la conquista de América en vez de conquista pues fue un genocidio. Es cosas negativas sobre el pueblo español, la monarquía española. Básicamente la leyenda negra es información negativa, mala prensa, pero quien la daba como noticia buena y fidedigna. ¿Y qué se sabe del origen histórico de la leyenda negra? Posiblemente me equivoqué, pero bueno, si no
te contesto ahora exactamente el origen histórico, pero tiene algo que ver en la zona de la península itálica, porque Italia todavía no existía en la época del Renacimiento, cuando la corona de Aragón y luego la monarquía hispánica pues estaba allí de excursión y gestionando los asuntos, pues claro, es de recibo que a los habitantes de esas zonas, del reino de Nápoles, pues no les gustase ese control de la corona española, de la corona aragonesa, de los españoles, y cuando no te gusta el que te está gestionando y controlando, pues empiezas a decir cosas negativas. El origen creo que está en esa zona. Ya, pero también sabemos que tuvieron participación otras naciones, ¿no? Como fue más adelante Francia, la propia Holanda, ¿no? Por eso te he dicho que creo, a lo mejor me confundo, el origen puede estar por ahí, pero luego se expandió. Se expandió en la zona de que llamamos Países Bajos, que llamamos Holanda, Bélgica, Francia también, y toda la zona anglosajona, especialmente Reino Unido y su eje Inglaterra. Era acerca de los países y los medios que expandieron el bulo, ¿no? De la leyenda negra. Claro, pero el motivo es, lo importante es saber por qué hicieron la leyenda negra. Hay que saber que en los siglos finales del XV, sobre todo el XVI, inclusive el XVII prácticamente entero, pues quitando a China, que es una gran civilización, un gran imperio, pero que estaba de forma concéntrica y no se quería en el centro del mundo y no quería mucho contacto con los demás, el otro gran imperio existente en esa época era el imperio español. Y en aquel momento Francia no podía hacerle frente ni militarmente ni culturalmente. Culturalmente éramos la potencia del mundo. O sea, en pintura, en literatura, o sea, Shakespeare surge como intentar que ellos tengan su propio Cervantes. O sea, el siglo de lo español es el culmen de la literatura española, pero casi de la literatura universal. Entonces no pueden hacer los frentes ni culturalmente, ni militarmente. Entonces, ¿cómo empezaron a hacer los frentes? Pues con falsa ideología, con noticias, con lo que llamamos bulos. ¿Por qué? Para desacreditar. Ya los ingleses, hay que tener en cuenta que la palabra Hispania de los romanos afectaba al territorio entero de la península celtibérica, en realidad. Y durante unos 60 años, Portugal o el Reino de Portugal y todo el conglomerado de Castilla, Aragón, etcétera, pues durante 60 años, a finales del siglo XVI, a principios del XVII, durante 60 años estuvimos juntos, hermanados. Y por ideas lanzadas desde Inglaterra, pues consiguieron que cierto noble portugués se sublevase y consiguió la separación de Portugal. Desde entonces, pues somos hermanos separados, pero en realidad hermanos ibéricos. Pues algo parecido ocurrió más adelante con América entera. Es decir, consiguieron dos cosas. No solo que América, la España americana, ¿cómo lo llamamos? ¿América española o España americana? Porque es que España se construyó, no un día concreto, ni una fecha concreta. Evidentemente, en el siglo XII España ya estaba consolidándose con Alfonso X el Sabio, serían los inicios. Pero bueno, a partir de los Reyes Católicos es cuando esto ya se pone en funcionamiento y digamos que es a la vez que se cierra la península ibérica, la cristiandad, que ya tiene todo el control sobre el mundo islámico, sobre el mundo judío hebraico, pues sigue hacia América. Era una expansión. En realidad se quería tomar al turco por detrás. O sea, no se fue a América, se fue a las Indias, se intentó ir. Por eso se hizo la primera globalización marítima, para intentar controlar el globo terrestre. ¿Y qué estoy intentando decir? Que hubo un momento que América prácticamente entera pues era monarquía hispánica. Y como no podían contra nosotros militarmente, empezaron con esas leyenda negra. Y consiguieron no solo que la América española se independizase, aquí viene lo grave, sino que se independizase de forma fragmentada. Incluso cada virreinato, algunos de esos también se fragmentaron. ¿Por qué? Divide y vencerás. Y a preguntarle sobre el impacto que tuvo la difusión, ¿no? De la leyenda negra, sobre todo en la perspectiva de España, como ya no solo país, nación, sino como también potencia colonizadora. La difusión fue terrible, brutal y rápida y que perdura
perduró en el tiempo y todavía perdura. Consiguieron hacer creer a todo el mundo que la Inquisición peor y más sangrienta se dio en España. Cuando ya son datos históricos, podemos contabilizar, evidentemente, cualquier muerte humana, cualquier asesinato es digno de compasión y digno de pensar que no ocurra más veces asesinatos. Pero si contabilizamos los ejecutados en la Inquisición española con los ejecutados en Inglaterra, en Francia, en Suiza, pues el número es abismal en Centro Europa comparado con España. Pero supuestamente los malos de la película es nuestra Inquisición. La Inquisición es curioso porque hay un museo sobre la Inquisición española en el que se han inventado máquinas de torturar que no existían y ahora no las ponen como si fuesen máquinas que los españoles utilizamos en la Inquisición, cuando eso es falso. Eso es lo que se ha conseguido. En América se ha conseguido que pensar que hicimos un genocidio, se ha conseguido pensar que destrozamos su cultura, que impusimos nuestra religión, que impusimos nuestra cultura. Eso se puede responder rápidamente, pero lo gracioso del asunto es que la leyenda negra no solo se la han creído franceses, ingleses, suizos, estadounidenses, sino quien más se ha creído la leyenda negra somos los españoles. Por no dejar lo del genocidio y colonización, es que se cree que hicimos colonización. Pues muy rápido, para no extenderme, para mi entender, España, a menos la España de los Austrias, no tuvo colonias en América. Es que América era España. Castilla se hizo España en la península ibérica y en América. Colonia es, llega un imperio, llega una civilización, se va de excursión a saquear, a robar recursos y entonces hace unas instalaciones, un puerto en zona marítima. ¿Para qué? Para poder robar rápidos recursos e ir rápidamente a la metrópoli. Y si hay problemas, salir rápido huyendo. Y no se construyen ciudades. España lo que hizo es, sí, la costa, las islas y el interior de América. Hay ciudades españolas en América que se hicieron a 1000 kilómetros de la costa. Eso no tiene sentido con la colonización. ¿Cómo vas a colonizar a alguien? ¿Cómo vas a hacer un genocidio y a la vez hacer hospitales? Hospitales para que la gente allí autóctona, si tiene enfermedades, se curen. ¿Cómo vas a hacer un genocidio si a la vez estás haciendo universidades? No tiene sentido. España hizo universidades, España hizo hospitales públicos, hospitales públicos. ¿Cuándo fue la primera universidad que hicieron los ingleses en su zona de influencia en América del Norte? ¿En qué año? De memoria no lo sé, pero tardaron 60 años, 10 arriba, 10 abajo, a hacer la primera y España ya tenía una treintena de universidades. Universidades en las que se estudiaba también los idiomas autóctonos, porque no se impuso el español. Es decir, quien llevaba la fe católica era evidentemente el cuerpo religioso, misioneros, sacerdotes, y ellos sabían que con un idioma extraño no podían convertirlos al cristianismo. Lo que hicieron esos misioneros fue ellos aprender los idiomas locales y a través de esos idiomas locales enseñarles la fe católica. Incluso hoy mismo, en 2023, todavía hay gente en América que su primera lengua pues es el quechua o cualquier idioma. ¿Cómo puede ser eso posible si los hubiésemos prácticamente exterminado a todos? Mirad y pensad qué ocurrió en América del Norte. ¿Cuántos quedan de los autóctonos de América del Norte en la zona de influencia anglosajona y cuántos de nosotros? La palabra genocidio significa voluntad de exterminar a un pueblo. Eso es incompatible con hacer hospitales, con hacer universidades, con Isabel Católica, que se enfadó cuando Colón estaba ahí haciendo negocio con la esclavitud, prohibió la esclavitud y a los españoles de América se les consideró españoles, con las mismas leyes que en la península. Es más,
fue algo extraordinario que dos grupos humanos distintos se encontrasen. Los españoles llegaron a pensar y debatieron y discutieron si tenían alma, los llamados indios, me llaman indios. Pensaréis, bueno, esto de que tengan alma, pues vaya debate, ¿no? ¿Cómo no van a...? Es decir, pensar si tienen alma es pensar si son como nosotros. De los Pirineos para arriba no discutían si tienen alma, eran salvajes. ¿Cuál es la política de Gran Bretaña, de Inglaterra, en su zona de influencia americana? El mejor indio es el indio muerto. Aquí en España se discutió y ¿quién ganó el debate? Los que creían que los indios tenían alma. ¿Por qué tenían alma? Porque tenían lengua. Y lengua con una gramática importante. Y si tenían una lengua compleja, con sintaxis, semántica y pragmática, tenía capacidad de raciocinio, tiene alma. ¿Eso qué quiere decir? Que hay que tratarlos igual que nosotros. Hablando de gramática, 1492 también fue el año de la primera gramática castellana y la primera gramática de una lengua romance. ¿En qué idioma fue la segunda gramática? Bueno, había gramáticas en latín, gramáticas en griego, ¿no? Pero a partir de ese año, ¿cuál fue la siguiente? ¿La gramática en francés? ¿La gramática en inglés? ¿La gramática en italiano? No. La gramática en quechua. ¿Por qué? Para poder enseñar los idiomas, el quechua y los demás idiomas locales. En resumidas cuentas, no hubo genocidio, pero nos hemos creído que hubo genocidio y que hubo prácticamente un exterminio cultural, cuando lo que hubo es una fusión de culturas, ¿Qué nos hemos creído? Nos hemos creído que exterminamos culturas y que México, pues ahora mismo nos pide a los españoles, al rey de España, que pidamos perdón. Tienen una confusión, porque es que en 1500 poco, cuando se funda el Virreinato de Nueva España, el futuro México, es que eso no es el México actual, ni era la España actual, ni era el México actual. ¿Cómo es posible que Hernán Cortés, con solamente 300 hombres, españoles, conquistase todo el imperio? Pues fue posible porque se le sumaron todos los pueblos dominados por los mexicas, por los aztecas. ¿Cuál es una repercusión de la leyenda negra? La leyenda rosa americana de creer que antes de llegar los españoles era el paraíso. Los mexicas no estaban en México, los aztecas no estaban en México hace 1000 años, antes de llegar los españoles. Llevaban solo unos 200 años y eran minoritarios, pero eran numéricamente, pero eran mayoritarios en poder. Y literalmente, casi, utilizaban el resto de culturas como fábricas de carne humana, porque practicaban el canibalismo. Por eso ayudaron a Hernán Cortés a sublevarse contra Moctezuma. Bueno, le iba a preguntar acerca de la política actual, pero bueno, ha mencionado el presidente de México, ¿no? Cómo en reiteradas ocasiones demandado, ¿no? El perdón de los reyes católicos y de sobre todo el pueblo español. Sí, pero también en la actualidad, aquí hablamos claramente, pero que no vamos a hablar de política, pero que decir que cada uno que piense lo que quiera, ¿no? Hay grupos políticos que tendrán razón o mucha razón en todo lo que dicen, pero no tienen razón cuando quien sea en España diga España hizo un genocidio en África. Eso cada 12 de octubre hay gente que lo dice y eso, que me escuche, que tiene libertad de hacer lo que quiera. Pero si lo dice, que sepa que va a parecer un ignorante. Bueno, le iba a preguntar también acerca de el efecto social que ha tenido la propia leyenda negra, sobre todo enfocado a la educación de los jóvenes de hoy en día. ¿Y cómo se enseña? ¿Qué piensan los jóvenes acerca? Si tiene usted alguna información o la mínima idea. Lo normal es que no se enseñe, lo normal es que haya ausencia. Nosotros aquí en el SECALBORAN, hace años que los compañeros del Departamento de Humanidades, pues estamos tratando estos temas
y estamos invitando al alumnado que se informe, que reflexione y que con la información fidedigna pues vaya sacando sus conclusiones. Me temo que por extensión, más bien la información de estos temas brilla por su ausencia. Y más bien me temo que cuando hay contenido sobre estos temas, lo que se enseña es la leyenda negra, precisamente. Lo que sí capto, muchos españoles, y algunos lo tienen, o algunos lo hemos llegado a tener en un momento dado, por ignorancia, pues hemos podido llegar a tener, pues puedo decir que hay gente que lo tiene, pues un sentido de vergüenza de lo que hicimos o que hicieron los españoles. Es decir, no estamos educados. Pero es muy fácil mirar un libro de historia de España, de cualquier curso, unos cursos que sea de historia de España, por ejemplo, el segundo de bachillerato, y qué tiempo se dedica a América, la América española, en el programa, en la programación. ¿Cuántos segundos de información recibe un alumnado de América española de lo que ocurrió? No hay conciencia de que en aquella época podías ir desde coger una mula, cargarla de ciertos recursos y desde Tierra de Fuego, a lo mejor de toda América del Sur, pues llegar hasta pasar el actual México, porque esa es otra, el virreinato de Nueva España no era el México actual. El México actual es un tercio o una cuarta parte de lo que era el virreinato de Nueva España. O sea, podrías llegar casi a Alaska hablando el mismo idioma. Hablando el mismo idioma. Eso lo desconocemos. Lo que hay ignorancia. Enlazándolo con lo de antes, política actual, en México. En México nos pide perdón. Datos concretos. Yo ahora digo datos aproximados. No venía a esta entrevista preparado, ¿no? Pero datos aproximados. En 1800, cuando el virreinato de Nueva España, pues todavía era uno de varios reinos de las Españas, ¿no? Pues ahora me confundo, 4, 6, creo que había 6 millones de personas. Pues si había 6 millones de personas, el porcentaje para entendernos, autóctonos era 4 millones de 6. Y esos 4 millones de autóctonos hablaban sus idiomas, varios, locales, sus idiomas locales. Y esos 2 millones que he dicho, pues eran entre españoles, descendientes españoles, mestizos, etcétera, que ahí, pues sí, mayoritariamente hablaban español. Eso 1800. Ahora mismo, en 2023, ¿cuál es el porcentaje de población, como queráis llamarlo, autóctona, aborigen? Pues no sé si 7 o 17, dejémoslo en 10%. Me puedo equivocar, 10, 11, 12, 13, 15%, no más, de la población total de México. ¿A quién hay que pedir responsabilidad? Y vuelvo a decir, Estados Unidos le compró, le robó, se las ingenió para apoderarse de... O sea, es que más de la mitad de los Estados Unidos actual pertenecía al Reino de Nueva España. Y eso los mexicanos actuales, su presidente no le pide perdón al presidente de Estados Unidos. Esas son las repercusiones, que no las queremos prácticamente casi todos. Bueno, y como última pregunta le quería preguntar acerca de si conoce usted algún evento histórico que pudiese haber fomentado la expansión de la leyenda negra, por ejemplo. Bueno, el fenómeno histórico en general, pues te diría que el auge del Imperio Británico. El auge del Imperio Británico, al final sí que fue un imperio poderoso militarmente, navalmente, etcétera, pero para poder conseguirlo tenía que ser una serie de cuestiones internas, económicas, industriales, etcétera, pero previamente, cuando no podía militarmente con el Imperio Español, previamente, pues esa labor de acoso y derribo ideológico, porque si no, les hubiese costado más, Ahora mismo, por ejemplo, en la zona del sur, en Chile, Argentina, pues hay una cultura, si no confundo, son los mapuches, que tienen un interés, no sé si lógico y razonable, en su propia cultura y desean una autonomía, desean una independencia. Incluso, pues, una zona que sería de Chile, incluso de Argentina,
hacer un país de la cultura mapuche En la Patagonia, ¿no? en la Patagonia. Muchas gracias. Pues hay no sé el nombre técnico, unas asociaciones, unas fundaciones, unos organismos, unas instituciones que lo están promoviendo y favoreciendo. Busquémoslo en Internet. Y cuando tengamos el nombre exacto de esa fundación, esa asociación, miremos dónde tiene actualmente la sede. En Londres. Ese dato sí que lo sé. En Londres. Porque desde hace varios siglos hay un interés en fragmentar, divide, vencerás lo que fue en su momento la monarquía. Fenómenos históricos, no nos desviamos del tema. Fenómenos religiosos es muy importante. A mediados del siglo XX en adelante, pues hubo la teología de la liberación, que pues, de una forma muy simplista podríamos decir una versión, entre comillas, iba a decir el ala izquierdista de la Iglesia Católica, para entenderlo, esto es una etiqueta, con todas las etiquetas falsas, ¿no? Pero para entendernos, y evidentemente, claro, que tenían ideas, no lo sé, siendo positivo, pues muy buenas, sin ironía, de estar con la pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, claro, ¿quiénes eran los pobres? Los aborígenes. Evidentemente está muy bien mejorar la pobreza de quien sea, pero se ha hecho con ideas de que el español llegó, destrozó, mató, asesinó, violó una cultura entera con la inmensa mayoría de sus habitantes. A veces se dan cifras de la cantidad de millones de personas que habían en América en 1492 que realmente no tienen ninguna justificación ni histórica ni biológica. O sea, no había tanta gente. Y entonces hay varios fenómenos, porque el más gordo es la expansión del Imperio Británico. Eso ha sido lo más eficaz a la hora de extender la leyenda negra. Y lo concluyo, creo que has dicho la última pregunta. Lo más gracioso, por no decir esto, que el pueblo que más se cree la leyenda negra es el pueblo español. Un saludo y un abrazo a todo lo que se sienta íbero, celta, celtíbero o cualquier identidad que queráis tener.